amar en secreto a Eric durante 10 años. Por fin conseguí lo que siempre deseé. Estaba a punto de casarme con él, un mes antes de la boda. Me dijo que debía viajar al extranjero por trabajo. Acepté encantada, y preparé sola todos los detalles de la boda. 7 días antes de la ceremonia, encontré un video en internet. Una bloguera y su novio celebraban una boda bajo las montañas nevadas. Su novio era Eric. Capítulo 1. Al deslizar en Xiaomausu, una plataforma de videos de estilo de vida, vi una publicación viral, cuenta regresiva para la ruptura. Día 7. Bienvenidos a la boda que pertenece a él y a mí. La bloguera subió un video. Montañas nevadas hasta donde alcanzaba la vista. Un sendero lleno de flores. Aplausos y bendiciones. La novia, con un vestido esponjoso y de ensueño, más blanco y más hermoso que la nieve recién caída. Y detrás de ella, un hombre alto, sin mostrar el rostro, de pie como un caballero silencioso protegiéndola, acompañado por una música sagrada y ligeramente melancólica. Era prácticamente una boda perfecta. Los comentarios suspiraban. Qué triste, si no puede estar contigo. Al menos déjalo verte con un vestido de novia una vez. La bloguera le dio like a ese comentario. En la publicación, ella describía con detalle los preparativos que ambos hicieron para esa boda. Él eligió personalmente el vestido, diseñó el lugar, y se encargó de todas las tareas pequeñas. Aunque no le gustaban las sesiones de fotos, aguantó con paciencia para acompañarla, solo para darle la experiencia más real y completa. Sentí una punzada de envidia. Desbloqueé mi celular. La conversación fijada seguía silenciosa. Toda la pantalla era casi puro verde. El último mensaje era de hace 3 horas. Le había preguntado cuándo volvería al país. Quizás por la diferencia horaria. No había respondido. Capítulo 2. Reproduje el video una y otra vez. Tras verlo tantas veces, empecé a sentir que los gestos de ese hombre me resultaban extrañamente familiares. Un poco como Eric. Mientras divagaba, aparecieron nuevos comentarios. No entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una cuenta regresiva para separarse? Un usuario explicó. La bloguera y su novio eran amigos de la infancia. Se separaron por ciertas razones. Finalmente se reencontraron. Pero él está obligado a casarse, como ninguno puede olvidarse del otro. Acordaron vivir un romance de 30 días, para dejarse un último recuerdo hermoso. Eso es ser una amante que rompe un matrimonio. ¿Por qué lo dicen tan adornado? Si no entiendes, no hables. Ve las publicaciones anteriores. El novio no quiere. Su familia lo obliga a una boda de conveniencia. Exacto. Ambos son 2 pobres desgraciados. Aunque se amen, no pueden estar juntos. Una cuerda en mi mente vibró de golpe. Las palmas se me cubrieron, de un sudor frío y pegajoso. Mis dedos se movieron antes que mi conciencia. Abriendo la página de la bloguera, empecé a leer desde el primer post. Durante el último mes, fueron a acampar, a hacer snorkel, lanzarse en paracaídas, correr tras las olas, elegir regalos en mercados al aire libre, ver películas a medianoche, tomarse fotos abrazados, en callejones vacíos iluminados por la luna. La bloguera cuidaba mucho la privacidad de su novio, casi nunca mostraba su rostro, pero la felicidad siempre deja huellas. En el último clip de los preparativos de la boda, apareció, por apenas un instante, una mano de hombre, con un Patek Philippe esmaltado, nudillos marcados, y una cicatriz tenue en el dorso, con solo una mirada. Supe, era Eric. Capítulo 3. En el video detrás de cámaras, el novio de la bloguera. No era el novio, era Eric. La mano de Eric se movía entre un montón de flores, escogiendo una por una, hasta que finalmente eligió un ramillete de lirios del Valle blancos. Sacó un tallo, lo recortó con cuidado y lo colocó con suavidad en el cabello de la bloguera. Su dedo meñique enganchó un mechón suelto, rozando con ternura su mejilla. La carátula del reloj en su muñeca reflejó una luz fría, como una flecha luminosa que me atravesó los ojos, y atravesó todo mi cuerpo. Ese Patek Philippe esmaltado era el regalo de compromiso que yo le había dado a Eric. Cuando se lo abrochó por primera vez, me prometió solemnemente que lo cuidaría y lo usaría a menudo. Contuve la respiración y solté una risa amarga. Eric, efectivamente, cumplió su palabra. Ni siquiera al preparar una boda con su supuesta amiga de la infancia, se quitó el reloj. Mi pecho se llenó de emociones caóticas. Cerré los ojos. Cuanto más se acercaba la fecha de la boda, más ocupado estaba Eric. Viajes de negocios constantes. Desaparecía 3 o 5 días seguidos.
en las últimas semanas. Incluso puso como excusa el mercado europeo para quedarse en el extranjero. Aún podía recordar claramente cómo me tranquilizaba. Cuando termine este periodo de trabajo, después de la boda, te llevaré de luna de miel. El lugar y la fecha los eliges tú. Yo estaba tan inmersa en la alegría de casarme con el que ignoré lo anormal de su comportamiento. Hasta ahora, era como si alguien hubiera arrancado la venda de mis ojos. Y de repente descubrí que el castillo de ensueño que imaginaba era en realidad un precipicio. Mi corazón caía sin control en ese vacío. La pantalla del móvil se encendió, se apagó y volvió a encenderse. Justo entonces entró un mensaje. Miriam, ¿cuál arreglo floral te gusta para las mesas? Venía acompañado de varias fotos. Abrí la conversación. La organizadora seguía revisando cada detalle con dedicación. Al desplazarme hacia arriba, Eric no había escrito una sola vez en el grupo. Ni una. Como si esta boda no tuviera nada que ver con él. Como si lo único que necesitara fuera presentarse el día indicado. Exhalé profundamente. La fuerza que me mantenía caminando a ciegas desapareció por completo. Tecleé, palabra por palabra. No hace falta elegir. Se cancela la boda. No me caso. Capítulo 4. El grupo estalló. La organizadora envió varios emojis de sorpresa seguidos. Aterrada, preguntó qué detalle no me había gustado, que podían modificar lo que fuera. Tan cautelosa, como yo, cuando llegué por primera vez a casa de Eric y hacía todo para agradar a él y a su madre, Mónica. La tranquilicé unas líneas, y luego salí del grupo sin dudarlo. La planificadora Alice me mandó un mensaje privado, casi temblando. Miriam, no te preocupes, aunque la boda se cancele. Igual nos encargaremos de todos los arreglos posteriores. Arreglos posteriores. Le transferí una suma de 6 cifras y le pedí que se ocupara de todo. Mientras confirmaba la transferencia, el móvil resbaló y volvió a la pantalla anterior. La publicación ya no estaba disponible. Busqué el ID de la bloguera de memoria. Siguió apareciendo en blanco. La cuenta había sido eliminada. Por un instante, casi pensé que todo había sido una alucinación. Casi al mismo tiempo, Eric llamó. Miré fijamente el icono vibrando, durante mucho rato. Luego, la llamada se cortó. Sus mensajes comenzaron a caer uno tras otro. Miriam, ¿qué demonios estás haciendo? Contesta. ¿Qué significa que no nos casamos? ¿De qué hablas? Contesta. Así que no era por la diferencia horaria. Simplemente no quería responderme. Al darme cuenta, apagué el teléfono. En mi escritorio todavía estaba el portarretratos de Eric y yo. En la foto llevaba mi toga de graduación, la mitad del rostro escondido tras un ramo de girasoles, mirándolo con cariño. Eric, aún incapaz de ocultar del todo sus emociones, tenía el ceño fruncido, como a disgusto, pero su mano reposaba suavemente sobre mi hombro. Bajé la mirada, tomé el portarretratos, y lo tiré a la basura. Capítulo 5. Cuando regresé a la villa, pensé que pasaría la noche entera dando vueltas. Pero quizá era porque ya había tomado mi decisión, sin tantas cargas encima. Irónicamente dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Ese ánimo despejado solo duró hasta que bajé las escaleras la mañana siguiente. Junto al sofá del salón, una figura silenciosa permanecía de pie. Al oír movimiento, Eric se giró, tal vez por los vuelos largos. Tenía el rostro cansado y los ojos llenos de venas rojas. Sin embargo, en cuanto me vio, no pudo evitar mostrar una sonrisa burlona. Vaya. Tú sí que tienes humor para dormir después de armar semejante escándalo afuera. Contuve mi temperamento. Descansa primero. Lo que quieras decir. Lo hablamos cuando despiertes. Eric soltó una risa fría y condescendiente. Luego se levantó y caminó hacia mí. Su espalda ancha y sus largas piernas solo necesitaron 2 pasos para acorralarme entre su pecho y la pared. Su altura, su presencia, hasta su aliento, me envolvieron por completo. Contuve la respiración. Incómoda. Puse mi mano sobre su pecho para alejarlo. Eric no le dio ninguna importancia. Su mirada recorrió mi rostro, examinándolo. Tras un largo silencio, dijo con diversión. ¿Y bien? ¿Qué es lo que ahora te tiene descontenta? Aparté el rostro, obligándome a mantener la calma. Eric, rompamos el compromiso, dije. ¿Y puedes soportarlo? Eric habló como si hubiera escuchado un chiste, con expresión arrogante. Además, mi madre no estará de acuerdo. Ya sabes. Alargó el tono con sorna. Eres su nuera ideal. Dimos ese paso porque tú aceptaste, le recordé. Salir juntos, comprometernos, fijar la fecha de la boda. Durante todo el proceso, aunque no estaba entusiasmado, nunca se opuso. Yo, ilusa, pensé que quizá me quería aunque fuera un poco. Yo nunca dije que no quisiera casarme, se mofó Eric.
La que está cancelándolo ahora eres tú. Miriam, ¿qué demonios estás intentando? Me observó con detenimiento, como si quisiera descifrar mis pensamientos. ¿Una boda? Casi me reí. ¿No celebraste ya una? Eric se quedó congelado unos segundos y luego comprendió. Así que por eso estás enfadada. Nada de culpa, nada de sorpresa. Ni siquiera intentó negarlo. Me miró como si acabara de descubrir algo curioso. Solo fue una pequeña ceremonia. No significa nada. Celine quería hacerse unas fotos de boda y me pidió que colaborara. ¿De verdad te pones celosa por eso? Ese fue su explicación. No supe ni qué sentir. Respiré hondo y respondí con suavidad. Nuestra boda también es una pequeña ceremonia, igual de insignificante para ti. Si no deseas casarte conmigo sinceramente, mejor detenerlo a tiempo. Con respecto a tu madre, no necesitas preocuparte. Yo lo resolveré. Eric interpretó todo al revés. Me observó fijamente durante unos segundos. Poco a poco, su mirada se volvió fría, con un dejo de malicia. Levantó la mano y rozó mi lóbulo de la oreja. Así que ese es tu plan. Qué descuido el mío. Iremos hoy mismo al registro civil. Sacaremos el certificado de matrimonio. Así podrás estar tranquila como mi esposa. ¿Contenta ahora? El lugar donde me tocó ardió como fuego. El calor descendió por mi cuello, extendiéndose por la piel. Los vellos de mis brazos se erizaron. Quizá mi expresión de rechazo fue demasiado evidente. El rostro de Eric se endureció de golpe. ¿Te molesta que te toque, Miriam? Todo lo que querías. ¿No te lo he dado? Dinero, estatus, lo tienes todo. ¿De qué te quejas? Y entonces soltó una risa breve, como si hubiera entendido algo absurdo. No me digas que esperabas que yo te amara. Le di una bofetada. El sonido claro estalló en el silencio del salón. Eric gimió de dolor, tambaleándose mientras me soltaba. Me quedé allí, inmóvil. El antebrazo y las puntas de mis dedos me hormigueaban. El ardor subió a mi propio rostro. Curioso, el golpe se lo di a él, pero la humillación fue toda mía. Sentí vergüenza, por la Miriam que lo amó durante 10 años. Capítulo 6. A los 16 años, mi madre, la única persona en el mundo que tenía, falleció de un día para otro, mientras aún estaba sumida en el dolor de haber perdido a mi único familiar. La madre de Eric, Mónica, vino a buscarme. Me dijo que había sido la mejor amiga de mi madre desde niñas, que podía financiar mis estudios hasta la universidad y me invitó a vivir temporalmente en su casa. Eric recibió mi llegada con frialdad. Durante mucho tiempo pensé que no le gustaba, así que me esforcé aún más por agradarle en todo. Hasta que un día, empezaron a circular rumores sobre mí en la escuela, que estaba usando a la familia de Eric como trampolín para venderme, que no era un alojamiento temporal, sino que en realidad era una novia criada desde pequeña. Cuando esos chismes llegaron a oídos de Eric, él golpeó a varios chicos que habían hecho esos comentarios vulgares. Después de eso, nuestra relación se volvió mucho más cercana. Íbamos juntos al colegio, volvíamos juntos, asistíamos juntos a diferentes clases de refuerzo. El padre de Eric había fallecido hacía tiempo. Su madre cargaba sola con el enorme peso del grupo empresarial. Aunque estaba ocupada, no escatimaba esfuerzos en cultivar las habilidades de Eric en todos los aspectos. Gracias a él, yo también empecé a entrar en ámbitos que antes jamás había tocado. A diferencia de mis torpes intentos llenos de prisas, Eric manejaba todo con soltura. La primera vez que intentó enseñarme a esquiar, no importaba cuánto me guiara. Yo seguía rígida, incapaz de mover las piernas, frustrado e impotente. Me regañó. ¿Cómo es que los demás lo aprenden con solo escucharlo una vez? ¿Y tú sigues siendo tan lenta? Apreté los labios. Me zafé de él y regresé enfadada cuesta arriba. El bastón de esquí en mi mano fue suavemente detenido, con las cejas arqueadas y un suspiro resignado. Eric dijo, «¿Qué genio tienes?» Vale, lo dije mal. Hoy te voy a enseñar sí o sí. Cuando el sol estaba por ponerse, finalmente logré hacer mi primera curva en hoja al viento. Me giré emocionada, queriendo presumirle. A lo lejos, el cielo estaba cubierto de un rojo ardiente y majestuoso, como si el ocaso quisiera incendiar el horizonte. Eric estaba ahí, de pie tranquilamente detrás de mí. En ese instante, escuché con total claridad el sonido de mi corazón enamorándose, y por eso me esforcé aún más. Quería convertirme en alguien valorado por la tía y por Eric. Quería convertirme en alguien importante en sus vidas. Capítulo 7. Una vez creí que lo había logrado, hasta que un día, sin querer, escuché a Eric hablando con un amigo. Su amigo lo molestó. ¿Por qué hoy no vi a tu esposita siguiéndote? La voz de Eric no sonaba tan tranquila como siempre. Si uno escuchaba bien, incluso había un matiz de repulsión. No la llames así, pausó.
Y añadió, ella no lo merece, con la razón. Sabía que no estaba equivocado, mientras yo me esforzaba corrigiendo mi pronunciación en inglés y tratando de tragarme libros introductorios de finanzas. Eric ya sostenía una copa de vino con total naturalidad, siguiendo a su madre, charlando con soltura con los invitados, natación, buceo, esquí, escalada, carreras, equitación. Él probaba de todo. Entre Eric y yo había un abismo, de identidad, de clase, de experiencia, pero emocionalmente, escuchar al chico que me gustaba decir con tanta firmeza que yo no era digna, me hizo sentir humillada, furiosa y profundamente avergonzada. Así que cuando Mónica me preguntó si quería quedarme en el país con ella, o irme al extranjero con Eric para que estudiara, elegí quedarme. Cuando Eric lo supo, me arrinconó en la puerta de mi habitación. Estaba furioso. Miriam, ¿vas a aceptar todo lo que mi mamá te diga? ¿Estás así de desesperada por complacerla? ¿Te gusto yo, o te gusta el dinero de mi familia? Después de decir eso, lanzó algo al suelo, y lo aplastó sin piedad con la punta del zapato. Tómalo. Tu cariño es demasiado barato, no lo quiero. La puerta se cerró de un portazo. Pasó mucho tiempo antes de que yo caminara hacia allí, en el pasillo vacío. Sobre el suelo, yacía un muñeco de peluche barato, el tipo típico que encuentras en una máquina de gancho. Cuando Eric me lo arrebató de las manos, dijo con torpeza, que verlo era como verme a mí. Ahora, el muñeco estaba gris, tirado en el suelo. Su cara aún tenía esa sonrisa complaciente y aduladora, con esas huellas de zapato encima. Parecía todavía más ridículo. Capítulo 8. Cuando llegué a la empresa, me sentía un poco agotada. La asistente me trajo café. Eric vino hoy a la oficina. Pero se ve fatal. ¿Pasó algo? El café negro me supo amargo. La miré de reojo. ¿Tu carga de trabajo es muy ligera o qué? Ella se puso seria de inmediato. En 30 minutos llega el representante de tecnología en Yao. No esperaba que fuera una conocida. Al verme, la mujer, que ya estaba sentada, volvió a levantarse, extendió la mano y se presentó. Hola, soy Celine. Al estrechar su mano, noté mis dedos fríos y ligeramente temblorosos. Celine me guiñó. Así que tú eres la prometida de Eric. Él ya me habló de ti. En realidad, Eric y yo crecimos juntos. Si no me hubiera ido al extranjero con mi padre cuando tenía 15 años, habríamos podido conocernos mucho antes. ¿Quién sabe? Quizá hasta habríamos sido buenas amigas. Con razón en su post decía que ella y Eric eran amigos de la infancia. Resultó que mi aparición solo ocupó el lugar que ella dejó vacío. Un torbellino de pensamientos absurdos cruzó por mi mente. Retiré mi mano. El tiempo es limitado. Hablemos de trabajo. Celine hizo un puchero y comentó hacia mi espalda. Eric, tu prometida es muy seria. Eric pasó junto a mí, lanzándome una mirada intencional o accidental. La dirección general y el marco de cooperación ya estaban definidos. La reunión solo era para repasar los detalles. Casi al final, Celine preguntó de repente, ¿hay margen para negociar los beneficios? Me sorprendió un poco. Señorita Celine, ¿tiene alguna objeción? Celine apoyó la barbilla en la mano. Ya sabes, antes Yao la manejaba mi padre. Yo acabo de hacerme cargo. Aún no domino todo, pero Yao ya no es lo que era hace unos años. Si seguimos con el mismo modelo, quizá no sea lo más adecuado. Eric, ¿tú qué opinas? Giró la cabeza y miró a Eric. Pero nuestra cooperación con Yao siempre. Eso era antes. Celine me interrumpió. Ahora que Eric dirige la compañía, por supuesto que será distinto a cuando la dirigía la tía Mónica. Algo en sus palabras tocó una fibra en Eric. Él dudó un momento, y luego asintió. Lo consideraré. Iba a hablar, pero Eric me fulminó con la mirada, advirtiéndome. Celine cerró la laptop. Pueden discutir estos detalles en privado. Avísenme pronto. Terminada la reunión, sonrió con aire victorioso. Eric, ¿almorzamos juntos? Luego se volvió hacia mí, sin ocultar el brillo triunfante en los ojos. ¿Quieres venir? Es que, me examinó con atención. Siento que Miriam y yo conectamos a primera vista. Su asistente añadió. La señorita Miriam sí que se parece un poco a usted en los ojos y las cejas. Calla, no seas entrometida. Fingió regañar Celine. Yo mantuve el rostro impasible. Tengo otros asuntos que atender, así que no las acompaño. Capítulo 9. Eric me siguió al despacho. Al llegar al escritorio, frunció el ceño. ¿Dónde está nuestra foto? No le digas que sí a Celine. Hablamos al mismo tiempo. Eric arqueó una ceja. Miriam, estamos fuera del horario laboral. Bajó la mirada y empezó a manipular su móvil.
El mío vibró 2 veces. Lo tomé. Era él. Metiéndome de nuevo al grupo de planificación de la boda, Alice envió un confundido. Eric, la boda continúa. No se cancela. Sacó una cajita de terciopelo de no sé dónde. La abrió. Dentro, un diamante enorme, perfecto, puro, brillante. Empujó el anillo hacia mí. Dijiste que querías ir a Amberes. Pasé por allí hace unos días. Pensé que te gustaría. Muy conveniente, porque ya había visto ese anillo en la publicación de Céline. Ella escribió que fue con su novio a Amberes y encontró la joya perfecta. Él le preguntó qué le parecía el anillo, y ella respondió que un diseño tan ostentoso solo lo elegiría un nuevo rico sin gusto, haciéndolo reír. Qué extraño. Solo la había leído una vez, pero podía repetir cada palabra. ¿Lo eligió Céline por ti? Eric pareció sorprendido, pero lo admitió. Sí, sabes que no soy bueno eligiendo estas cosas. Su frase quedó ahogada por el sonido del anillo cayendo al basurero. Su expresión se volvió oscura. Miriam, ¿qué rabieta es esta? Pensé que lo había dejado claro esta mañana. Lo miré fijamente y repetí, romperé el compromiso. Puedes casarte con quien quieras. Conmigo ya no tiene nada que ver. ¿Qué demonios te molesta ahora? Eric no entendía nada. Casarte fue idea tuya. Mi madre te escogió. Yo acepté. ¿Qué más quieres? Quiero arrepentirme. Dije exhausta. ¿Te basta? ¿Arrepentirte? La boda es en unos días. Los invitados ya están llegando. ¿Y te arrepientes ahora? Su voz se volvió helada. Me reí. Puedes seguir con la boda. Solo cambia de novia. Mi sugerencia era sincera. El rostro de Eric mostró una expresión difícil de describir. ¿Qué quieres decir? Por suerte había guardado las publicaciones de Céline. Le entregué mi teléfono. Eric leyó en silencio. Poco después, sus hombros se relajaron. Hasta su voz sonó más ligera. No sabía que Céline había publicado esto. No necesitas explicármelo. Lo interrumpí. No tiene nada que ver conmigo. Lo miré a los ojos. Eric, por tu madre, no hagamos esto más feo. Si te gusta Céline o cualquier otra, puedes perseguirla sin problema. Estoy segura de que tu madre no se opondrá. Qué generosa eres. Eric no parecía nada contento. Caminó por la habitación como una bestia atrapada, inquieta y frustrada. Al cabo de un rato, se plantó delante de mí, fingiendo preocupación. Si no te casas conmigo, ¿con quién piensas casarte? Si te vas de aquí, si te alejas de mí, dudo que encuentres algo mejor. Tenía motivos para presumir. Sin embargo, eso es asunto mío, no tuyo. Otro largo silencio. Por fin, Eric se movió. El aire cambió cuando se dio la vuelta. Solo dejó su espalda alejándose y una frase fría. Explícaselo tú misma a mi madre. Yo no me meto. Capítulo 10. Justo antes de abrir la puerta de la habitación, pensé que estaba preparada. No lo estaba. Mónica yacía débil y silenciosa en la cama del hospital. La mujer fuerte que antes imponía con una sola palabra, ahora dependía de medicamentos costosos y sueros nutricionales solo para mantenerse con vida. Decir que no me dolía sería mentir. Me acerqué de puntillas a su lado. Al inclinar la cabeza, de repente me encontré con un par de ojos negros y penetrantes. Tía Mónica. Mi corazón dio un brinco. Incluso mi expresión se tensó. Mónica cerró los ojos. Tan adulta y te asustas por cualquier cosa. Nada estable. Intenté calmar mi corazón desbocado. ¿Te sientes un poco mejor hoy? Mónica hizo el esfuerzo de incorporarse. No me permitió ayudarla. Un simple movimiento ya la dejaba jadeando. Deberías estar preparando la boda. ¿Qué haces viniendo aquí? Titubeé, incapaz de decirlo. Mónica esperó unos minutos. Escuché que quieres romper el compromiso con Eric. La habitación quedó en silencio. Un silencio tan profundo que cada palabra suya cayó en mis oídos como un golpe, aplastándome hasta casi encorvarme. Miriam, tú eres la nuera que yo elegí. Llegaste a nuestra casa a los 16 años. Y puedo decir con el corazón en la mano que nunca te he tratado mal. Aparte de ti, no confiaría a nadie más el cuidado de Eric. Considéralo un favor que te pido. Apenas unas frases, pero dichas con gran esfuerzo. Cuando se casen, vivan bien. Así podré irme en paz. El aire se llenó de un silencio asfixiante, como si alguien me hundiera la cabeza bajo el agua. El oxígeno se volvía escaso. Los pulmones dolían al intentar respirar. Tomé aire con dificultad. Lo siento, tía Mónica, no puedo casarme con él. ¿Por qué? La voz de Mónica era casi un susurro. Eric siente algo por ti, eso lo puedo ver. Y tú siempre lo has querido. Si se casan, ambos estarán felices. ¿Qué tiene de malo? Eso fue antes, tía Mónica. Ahora. La puerta se abrió violentamente. Eric apareció en la entrada, con el rostro nublado de furia. Mónica se sobresaltó y llevó la mano al pecho.
Sus ojos viajaron de él a mí varias veces antes de hacer un gesto de cansancio. Ya está. Ustedes ya tienen alas y no me escuchan. No voy a meterme más. Si se casan o no, decídanlo ustedes. Capítulo 11. Eric me sacó de la habitación a la fuerza. En el pasillo, bajó la voz y me gritó con furia. Miriam, hasta la locura debe tener un límite. ¿Cómo se te ocurre ir con mi mamá con esto? Acomodé la ropa que él había arrugado al jalarme. Eric, ¿cuándo vas a entender lo que digo? Lo he repetido miles de veces, quiero romper el compromiso. ¿De verdad creías que estaba bromeando? Lo miré de reojo, provocándolo a propósito. ¿O es que no puedes alejarte de mí? Parecía como si le hubiera pisado el orgullo, su voz subió varios tonos. ¿No puedo alejarme de ti? Miriam, sí que sabes cómo darte importancia. ¿Quién te crees? Sin mi familia, no eres nada. Una enfermera se acercó apresurada y le ordenó en voz baja que guardara silencio. Eric apretó los labios, con los ojos oscuros clavados en mí. Sonreí. En ese caso, estamos de acuerdo. Cancelamos la boda. Miriam, no te arrepientas. Antes de dar la vuelta para irme, escuché como Eric escupía esas palabras entre dientes. ¿Arrepentirme? Al salir del hospital, levanté la vista hacia el cielo azul y amplio, tan vasto, sin límites. Lo único que lamento es haber sido tan blanda como para aceptar casarme con Eric alguna vez. Capítulo 12. Eric desactivó todos mis permisos en el sistema de la empresa. Cuando me quedé en el vestíbulo y ni siquiera pude abrir el acceso, me quedé un poco desconcertada. Señorita Miriam, ¿por qué está aquí sin entrar? Una figura familiar llegó con elegancia. Céline llevaba su bolso. Su mirada pasó por encima de mi hombro. Vio el lector de acceso y sonrió con comprensión. ¿Hubo algún malentendido? Justo tengo algo que hablar con Eric. Ven conmigo. Sacó de su bolso una tarjeta de visitante permanente y la escaneó con un beep. Al ver mi mirada fija en la tarjeta, sonrió y explicó. Eric dijo que de ahora en adelante vendré seguido, así que así es más conveniente para mí. En el ascensor, Céline se quejó con un tono ambiguo. Señorita Miriam, qué bien se te ve. Ayer Eric estaba de mal humor por alguna razón y me arrastró a beber hasta medianoche. Todavía no me recupero. La miré de reojo y asentí. Cierto, tu cara está hinchada, tu piel apagada, los poros dilatados y las ojeras marcadas. Si necesitas descanso. La sonrisa falsa de Céline se congeló. Retiré la mirada. La señorita Miriam parece de mal humor. Pero en unos segundos, Céline volvió a su papel y presumió en voz baja. ¿Es porque Eric quiere romper el compromiso? ¿O por qué detuvo tu trabajo? Claro, cuando ni el amor ni la carrera van bien, es difícil estar de buen humor. Pero yo soy diferente. Esta vez vine para firmar un nuevo contrato con Eric. Aceptó darme un 5% más de beneficios. No pude contenerme. ¿A Eric se le dañó el cerebro? Céline me miró con falsa inocencia. Los números en la pantalla del ascensor subían lentamente. Me calmé poco a poco. Vi tus publicaciones, señorita Céline. No sé cuál es tu objetivo, pero si yo fuera tú, no intentaría provocarme ahora. Después de todo, es porque yo cedo que ustedes dos, la pareja trágica, pueden juntarse. Y una cosa más, emprender es fácil, mantener una empresa es difícil. Si tú y Eric siguen actuando tan impulsiva, egoísta e infantilmente, dudo seriamente que Inyao y la empresa de su familia sobrevivan mucho en sus manos. Justo en ese momento, el ascensor se abrió. Afuera estaba Eric, con expresión indescifrable. Céline corrió hacia él con gesto lastimero. Estaba por hablar cuando Eric dijo fríamente, ¿y los guardias? ¿Desde cuándo cualquier desconocido puede entrar? El asistente detrás de él dudó, mirándonos a ambos. No tienen que apurarme. Salí del ascensor. Vengo a presentar mi renuncia. Desde el momento en que decidí romper el compromiso con Eric, también decidí dejar atrás todo lo que estuviera relacionado con este lugar. Capítulo 13. Mientras guardaba mis cosas en la oficina, Eric estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Habló con desgana. Ten cuidado, no vayas a llevarte por error archivos confidenciales. Mis manos se detuvieron un segundo. ¿Te cuesta dejarme ir? Pregunté. Claro, después de tantos años siendo el perrito fiel de mi madre, esforzándote para trepar hasta este puesto. Eric continuó con lentitud. Lástima que la empresa no necesita que una extraña como tú meta las manos. Bajé la mirada. Eric nunca aprende a hablar bien. Si él está de mal humor, quiere arrastrar a todos con él. Cuando lo amaba, su maldad involuntaria me hería seguido. Ahora que ya no lo amo, escucharlo hablar así solo me parece molesto. Llegué a este puesto gracias a mis capacidades, mucho mejor que tú, que solo sabes usar la empresa para hacer favores.
Más te vale preocuparte por no arruinar el esfuerzo de tu madre. Solté lo que tenía en las manos. No hay nada que valga la pena empacar. No necesitas vigilarme. Desde segundo año de universidad seguí a Mónica y trabajé con ella. Pasé por todos los departamentos, desde el puesto más básico hasta tener mi propia oficina. Respecto a la empresa y a Mónica, puedo decir que tengo la conciencia tranquila. Lo único que agradezco es el salario y las participaciones tan generosas que ella me dio, suficientes para que el resto de mi vida no tenga problemas económicos. ¿Sabes, Miriam? La cara de Eric se oscureció. Lo que más odio es que actúes igual que mi madre, tan altiva. ¿Y eso qué? No me importa, dije. Ya no nos veremos. ¿Por qué tengo que preocuparme por lo que te gusta o te molesta? Eric soltó una risa fría. ¿Otra táctica tuya? Aparte de la ciudad del sur. ¿A dónde más podrías ir? Capítulo 14. Antes de dejar la ciudad sur, fui por última vez al hospital para visitar a Mónica. Al oírme decir que me marchaba, guardó silencio un largo rato y luego suspiró suavemente. Vete. Estos años, ya has hecho suficiente. Es Eric quien no tuvo la fortuna de saber valorarte. Algún día, se arrepentirá. Cuídese mucho. Mónica cerró los ojos, despidiéndose de mí en silencio. No sabía a dónde ir. Todos los recuerdos que tengo de mi vida están en la ciudad sur. La mayor parte de mi juventud la pasé buscando la aprobación de Mónica y de Eric, familiares, amigos. Eric ocupó de forma arrogante el lugar más importante, hasta el punto de no dejar espacio para nadie más. Al mirar atrás, me di cuenta de lo pobre que había sido toda mi experiencia. Elegí como mi primera parada la ciudad de Ron, la tierra natal de mi madre. Antes de despegar, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado no se escuchaba ninguna voz, solo el sonido vacío del viento. No pensé en quién podía ser. Colgué sin dudar. Al aterrizar, lo primero que hice fue comprar una tarjeta SIM nueva. Capítulo 15. Después de recorrer varias ciudades del país, finalmente decidí volver a Rongchen. Compré una pequeña villa junto al agua y abrí un taller de cerámica, donde vendía algunas artesanías. Mi maestro, quien me enseñó los fundamentos, solía decir que el barro es muy tolerante. No importa qué errores cometas durante el proceso, el barro siempre te ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Al ver cómo una masa blanda y sin forma se convertía poco a poco en un objeto firme, me pareció que yo también recuperaba el valor para tomar el control de mi propia vida. Quizá tuve suerte. Uno de mis diseños de cerámica se volvió bastante popular. El taller empezó a tener una clientela estable. La siguiente vez que recibí una llamada de Eric fue 6 meses después. Yo estaba esperando a que un horno terminara de cocer las piezas. El cielo aún estaba oscuro. En el borde del firmamento azul índigo asomaba una línea pálida, como el vientre de un pez. Todo seguía dormido. La voz al otro lado del teléfono sonó tan ligera que parecía un murmullo. Miriam, ya no tengo familia. Tomé el primer vuelo de la mañana de regreso a la ciudad sur. Eric envió un chofer a recogerme. Al subir al coche, el chofer me entregó una caja térmica. El señor dio instrucciones, dijo. Prepararon el desayuno según sus gustos de antes. Coma un poco. La caja estaba tibia al tacto, dejando escapar un aroma tenue. No tenía apetito, así que la dejé a un lado. En solo un año, las calles tan familiares adquirían ahora un aire extraño. Suspiré, y bajo la mirada curiosa del chofer reflejada en el espejo retrovisor, pregunté, ¿cómo está Eric ahora? El señor está muy triste. El chofer comenzó a hablar sin parar, contándome desde su estado de trabajo en estos meses hasta cómo pasó noches enteras en vela fuera del quirófano cuando la salud de Mónica empeoró. Solo le faltó recitarme cada parte de su rutina diaria. Pero con usted aquí, el señor seguramente podrá sobreponerse. Escuché sin mucho interés. ¿Te pidió Eric que me dijeras todo eso? El chofer se quedó mudo de inmediato, con una expresión incómoda. Tras conducir un tramo en silencio, suspiró profundamente y murmuró, en realidad, el día que usted dejó la ciudad sur, el señor fue al aeropuerto a despedirla. Canceló todo su trabajo y pasó el día entero sentado allí. Cada vez que alguien salía de la terminal, pensaba que era usted regresando arrepentida. Incluso me preguntó si usted se había marchado de verdad. Llevo años conduciendo para él, señorita Miriam, y nunca había visto al señor así. De verdad, él la aprecia mucho. No respondí. El chofer era de Eric. Era natural que se pusiera de su lado, pero incluso así, sus palabras no levantaron ninguna ola en mi corazón. ¿Eric me aprecia? Tal vez, pero esa apreciación se parecía más a la incomodidad de romper un hábito, como quien pierde de repente una herramienta que siempre había tenido a mano. Cada vez que la necesita, piensa involuntariamente, si todavía la tuviera, qué bien sería. Pero la vida no se detiene porque falte una herramienta.
Capítulo 16. El coche se detuvo lentamente al borde de la carretera, frente al crematorio. Giré la cabeza y vi a Eric de pie no muy lejos. Tenía la cabeza agachada, el flequillo desordenado cubriéndole parcialmente los ojos. El traje, antaño impecable, ahora colgaba arrugado y sin forma tras haber soportado toda una noche sin descanso. Parecía una nube negra densa, envuelto en oscuridad de pies a cabeza. Al oír el ruido, levantó la cabeza, luego dio unos pasos apresurados hacia mí. Abrí la puerta del coche. En el instante en que me vio, Eric se detuvo. Tras respirar hondo, caminó hacia mí paso a paso. Viniste. Bajó la mirada. La tensión en su voz dejaba escapar un leve temblor. De cerca, noté que estaba mucho más delgado. Llevaba encima el agotamiento frágil de alguien recién recuperado de una larga enfermedad. Mi más sentido pésame, dije en voz baja. Los ojos de Eric se enrojecieron de inmediato, como si no pudiera soportarlo por más tiempo. Dio un paso adelante y me abrazó de repente. Me quedé paralizada, sorprendida. Estaba a punto de empujarlo cuando hundió la cabeza en mi cuello, con la espalda encorvada temblando ligeramente. Lágrimas calientes y húmedas empaparon rápidamente mi hombro. Sus emociones llegaron rápido, y se fueron igual de rápido. Poco después me soltó, aunque sus ojos seguían rojos. Su expresión había vuelto a la calma habitual. Perdón, perdí un poco el control. No pasa nada, es comprensible. Eric esbozó una sonrisa amarga. Miriam, ¿de verdad tienes que tratarme como si fuera un extraño? Vamos, dije apartando la mirada. Todos te están esperando. A mis espaldas. Me pareció escuchar un suspiro leve de Eric. Capítulo 17. Tras años postrada en cama, los arreglos funerarios de Mónica estaban listos desde hacía tiempo. El retrato ya estaba elegido. Una foto de su juventud, incluso en blanco y negro. Su mirada decidida brillaba, mostrando la misma fuerza y elegancia que recordaba de aquella mujer imponente. Eric, sosteniéndose como podía, recibió una y otra vez a los familiares y conocidos que venían a dar el pésame. Al atardecer, por fin tuvo un momento libre. Vamos, te llevaré a descansar a la casa antigua. Antes de que pudiera negarme, añadió, te fuiste hace mucho. Nadie ha vivido allí desde entonces. ¿No quieres verla? Mamá modificó el testamento antes de fallecer. Hay partes que te conciernen. Aunque quieras romper todo lazo conmigo, deberías esperar a que todo esto termine. Dudé unos segundos y acepté. Eric se relajó visiblemente. Despachó al chofer y condujo él mismo. El coche ya no era el de esa mañana, sino su habitual Cullinan. Cuando abrió la puerta, guardé silencio. En la consola central había un muñeco conocido. Un diseño infantil que chocaba con la madera elegante del interior. Siguiendo mi mirada, Eric tomó el muñeco. Lo encontró mi tía mientras limpiaba la casa hace poco, en una esquina de tu estantería. Su tono tenía un matiz nostálgico. Miriam, no imaginé que aún lo conservaras. Llevábamos todo el día sin descansar. Mi cabeza palpitaba con un dolor tenue. Es solo basura barata, dije con frialdad. Ocupa espacio, mejor tíralo. Apenas terminé de hablar, el silencio llenó el coche. Los labios de Eric se tensaron. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La luz del alumbrado público destelló intermitente, iluminando por un instante el dolor en sus ojos. Fingí no verlo. El asiento era cómodo. Cuando empezaba a adormecerme, recordé algo. Por cierto, murmuré, dile a tu asistente que deje de hacer pedidos anónimos en mi estudio. Eric me miró de reojo, visiblemente nervioso. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Mi estudio apenas llevaba un tiempo abierto cuando recibió un pedido del Distrito Sur. Después de eso, independientemente de si había novedades o no, la misma dirección hacía compras regulares. Me incorporé ligeramente, girando el cuerpo hacia él. Eric, ¿estabas tratando de darme limosna? No. Eric se apresuró a negar. ¿Cómo puedes pensar eso? Nunca quise darte limosna. Solo quería ayudarte, dentro de mis posibilidades. No lo necesito. Sonreí levemente. La mayor ayuda que puedes darme es no interferir más en mi vida. Esta vez fue Eric quien fingió no haber escuchado. Capítulo 18. La vieja mansión no había cambiado casi nada desde que me fui. Con solo una mirada, se notaba que alguien la mantenía con esmero. De pie bajo el porche, sentí una oleada de emociones. Una vez sacaste una mala nota en un examen, dije. Tardaste mucho en volver a casa y, sin atreverte a entrar, te escondiste aquí. Un cuerpo cálido se acercó por detrás. Me aparté discretamente. Luego fuiste tú quien salió a buscarme. Eric inclinó ligeramente la cabeza. Te observé desde el balcón durante mucho rato. Tenías el boletín en la mano y casi estabas llorando. Parecías sumido en un recuerdo hermoso, digno de saborear. Luego miraste mi puntuación. Continué.
Y te burlaste de mí. Dijiste que con mi nivel de esfuerzo, ni un cerdo podría sacar una nota tan mala. La expresión desconcertada de Eric me dijo que no lo recordaba. Sé que lo dijiste sin pensar. Después de aquel día, su madre contrató para mí varios tutores adicionales. Los nuevos profesores se especializaban en mis puntos débiles y ajustaban las clases según mis comentarios. En privado, una de ellas me dijo que había sido Eric quien se lo había recordado. ¿Cómo explicarlo? La bondad de Eric hacia mí era como azúcar escondida bajo capas de vidrios rotos y espinas. Primero había que soportar el dolor punzante y sangrar, para poder saborear esa pequeña y miserable pizca de dulzura. La cara de Eric palideció de inmediato. Se dio la vuelta apresuradamente y se fue. Su figura, casi en fuga, podía describirse como una retirada derrotada. Después de eso, cada vez que hablaba, lo hacía con cierta cautela, como si temiera pisar accidentalmente otra mina. Quizá tenía algo en mente. Cuando su madre trajo la sopa, no logró apartarse a tiempo. Un cuenco humeante de sopa de pollo con vejiga de pescado cayó directamente sobre su antebrazo. Sobresaltada, ella se disculpó sin parar. Él frunció el ceño, pero aún así preguntó: Miriam, ¿estás bien? ¿Te salpicó? Negué con la cabeza. En mi interior, suspiré profundamente. Solo quería comer una comida tranquila. ¿Por qué nunca era posible? ¡Qué fastidio! Ese pensamiento apareció, y me quedé inmóvil. Desde la cocina se escuchaba el agua correr, pero yo seguí sentada, sin el menor impulso de ir a ver cómo estaba. Cuando Eric regresó después de aplicarse la pomada para quemaduras, tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Se sentó a mi lado con cuidado. En el dorso brillante de su mano, una cicatriz del tamaño de un dedo meñique resaltaba aún más. Era la cicatriz que se hizo al salvarme. Capítulo 19. Quizá la vida en el extranjero había sido demasiado emocionante. Durante varios años seguidos, Eric no volvió al país. En mi último año, insinuado por Mónica, fui a buscarlo para reconciliarnos. Hacía años que no nos veíamos, y Eric había cambiado mucho. La arrogancia impulsiva que solía tener se había ido puliendo con el tiempo, revelando una elegancia contenida y noble. No mencionó nuestros conflictos pasados y nos recibió con absoluta cortesía. La última noche del viaje, ocurrió un accidente. De repente, estallaron disturbios en el barrio donde estábamos. En un pánico extremo, todos gritaban y huían en todas direcciones. Cuando la multitud se volvió caótica, Eric y yo nos separamos. A mi alrededor solo había rostros desconocidos. En mis oídos resonaban gritos mezclados con euforia y el sonido de vitrinas rompiéndose. Al borde del colapso, de pronto lo vi, con el rostro lleno de ansiedad. Eric atravesaba la multitud como Moisés abriendo el mar, avanzando contra el flujo de personas, paso a paso, hacia mí. Me tomó la mano con fuerza. No tengas miedo, ven conmigo. Su mano temblaba, apenas perceptiblemente, pero yo me tranquilicé, y lo sujeté aún con más fuerza. Fue una noche fría y caótica. De la mano, cruzamos corriendo entre la multitud aterrada, huyendo una y otra vez. Justo un segundo antes de salir de la zona de disturbios, un grupo de ladrones oportunistas nos bloqueó el paso. Uno llevaba un cuchillo. Cuando la hoja, brillando, cayó hacia mí, Eric reaccionó al instante, levantando el brazo para protegerme. Justo entonces sonaron las sirenas de la policía. Los hombres intercambiaron miradas y se marcharon de mala gana. Al día siguiente, los medios informaron sobre los disturbios. Mónica, sumamente preocupada, llamó desde el extranjero para preguntar por nosotros. Yo suavicé la voz y la tranquilicé. Luego observé discretamente el pequeño apartamento de Eric. No era grande, pero estaba impecablemente ordenado. Por eso los envoltorios cuadrangulares de aluminio dispersos junto a la pata de la mesa resultaban tan llamativos. Al principio no entendí qué eran. Cuando lo comprendí, sentí que toda la sangre de mi cuerpo se congelaba. No recuerdo qué le dije después a Mónica. Solo respondí mecánicamente: no se preocupe, lo persuadiré tal como me pidió. De pronto alguien me arrebató el teléfono. La voz furiosa de Eric se escuchaba como a través de vidrio esmerilado, lejana, debilitada. Así que viniste a verme porque era una orden de mi madre. Miriam, ay Miriam, de verdad eres una perrita leal. Por usar demasiada fuerza, su herida recién vendada se volvió a abrir. Un tenue hilo de sangre se filtró. Aquella vez, nos separamos en malos términos. Ese año, Eric tampoco volvió al país. Mientras tanto, por errores estratégicos de la alta dirección, la empresa siguió perdiendo cuota de mercado. Yo acompañé a Mónica por todas partes, intentando salvar la situación a su lado. Más tarde, Eric terminó sus estudios y regresó para hacerse cargo de la empresa. Mónica me envió a trabajar junto a él. Gracias a nuestra cooperación y entendimiento en el trabajo, nuestra relación se volvió a suavizar.
volviéndose gradualmente cercana, pero si lo mirabas con distancia, el conflicto fundamental entre Eric y yo nunca había desaparecido. Solo hacíamos un pacto tácito, fingir que no existía, como si ignorarlo bastara para mantenerlo todo en pie. Capítulo 20. Al desprenderme de los recuerdos. Mis ojos se cruzaron con la mirada llena de desconsuelo de Eric. Él soltó una risa amarga. Miriam, ¿sabes? Si hubiera sido antes, al verme herido habrías corrido a atenderme la herida, regañándome por no tener cuidado, casi como si fuera una emergencia, insistiendo en que fuera al hospital, y seguro yo tendría que consolarte, diciéndote que no era nada grave y que no lloraras. Yo también me reí. Suena bastante molesto. Hice una pausa y añadí, qué tonta era. Para nada tonta, replicó Eric. Luego, con una voz ronca y áspera, dijo, la estupidez fue mía. Yo fui el idiota que no tuvo el valor de admitir que te quería. Tenía miedo de que me trataras bien solo porque soy el hijo de Mónica. Cuando dijiste que querías casarte conmigo, de verdad me sentí feliz, pero dentro de mí había otra voz, preguntando sin parar si de verdad querías casarte conmigo, o si era porque mi mamá te lo pidió. No me atreví a preguntártelo, solo pude huir. Nunca imaginé encontrarme con Céline, mucho menos que ella fuera a publicar esas cosas. Después, cuando dijiste que querías cancelar el compromiso, perdí la cabeza. Dije muchas cosas que te hirieron. No era lo que realmente quería decir. Pero te fuiste sin una sola duda. Miriam, no sabes cuánto me dolió. Estuvimos tan cerca de casarnos, que si me amabas de verdad, o si era por otra razón, ¿qué más da? Mientras estuvieras a mi lado, ya era suficiente. Miriam, me arrepiento. Vuelve a mi lado. No tengo a nadie más que a ti. Apretó mi mano con desesperación. Sus ojos, inundados de lágrimas, no se apartaban de los míos. Jamás había visto a Eric llorar con tanta desolación. Sus lágrimas calientes cayeron sobre el dorso de mi mano, quemándome como una descarga que me hizo estremecer los dedos. Retiré la mano lentamente. Eric, solo es que no estás acostumbrado. Se te pasará. Hasta las heridas más profundas y más dolorosas algún día también terminan por sanar. Yo lo sé. Yo ya pasé por eso. Sola. Los ojos de Eric se enrojecieron aún más. No quieres perdonarme, murmuró. Negué suavemente con la cabeza. Ya no te culpo. Y precisamente por eso, la palabra perdón ya no tenía sentido. Tomé unos pañuelos y se los tendí. El resentimiento solo nace cuando alguien te importa. El odio solo surge cuando hay amor de por medio. No sigas, dijo Eric, cubriéndose la cara con las manos, con una voz opaca. Déjame terminar, respondí con calma. Hablaré despacio. Después de todo, creo que nunca hemos tenido una conversación de verdad, y de ahora en adelante, ya no tendremos oportunidad. Eric, ¿quieres decir que nunca percibiste que yo te amaba? Él apartó la mirada. No pude evitar reír. Suavemente, no lo creo. Lo que pasa es que te daba vergüenza admitir que te gustaba alguien que, a tus ojos, no estaba a tu altura en absolutamente nada. Por eso te aprovechaste de mis sentimientos cada vez que quisiste, pisoteándolos una y otra vez. Probabas hasta dónde llegaba mi tolerancia solo para confirmar que tan puro era mi amor por ti. Estabas convencido de que nunca me iría, así que actuabas con total impunidad. Dices que no te atrevías a pedirme una explicación, por eso huiste. Dices que con Céline no pasó nada, y aún así te paseabas con ella, viajabas con ella, celebrabas una boda con ella. Dices que yo era una interesada, así que me echaste de la empresa sin pestañear. Y ahora que no te queda nadie, dices que no puedes vivir sin mí. Que vuelva. Eric, el mundo no gira alrededor de ti. Eso no lo entendías a los 18, y ahora, sigues sin entenderlo. Capítulo 21. Eric no asistió a la lectura del testamento de Mónica. Su asistente acudió en su nombre. En el testamento, Mónica especificó que la casa antigua y todas las joyas de alto valor a su nombre debían pasar a mí, de forma inesperada. También me otorgó un 3% adicional de las acciones del grupo. Después de firmar los documentos notariales, el abogado me comentó amablemente que se encargarían de todos los trámites posteriores. Por impulso, me giré hacia el asistente de Eric y dije, comparada con él, Mónica sí que era generosa. El asistente se ajustó las gafas y desvió el tema contacto. El señor Eric también tiene algunos documentos que requieren su firma. La villa que Eric había comprado para nuestro matrimonio planeado, ya la había puesto a mi nombre. Además, me regaló un edificio de oficinas de categoría a Enron Chen. El señor Eric dijo que las puertas de la empresa siempre estarán abiertas para usted. Puede volver cuando quiera. No será necesario. Rechacé con calma. Dediqué años de mi vida a esa empresa. Ya estoy cansada. El asistente asintió,
comprensivo. Entonces, por favor, quédese con estas propiedades. El señor Eric dijo que lo considere una compensación por todos sus años de trabajo. Lo pensé unos segundos y no me negué. Al salir del edificio de la notaría, vi un coche negro aparcado bajo la sombra del camino. El chofer bajó para abrirme la puerta. El asistente habló en el momento exacto. El señor Eric se enteró de que su vuelo es esta tarde. Ya le hizo una mejora de clase. El chofer la llevará al aeropuerto. No, rechacé sin dudar. Dígale a Eric que deje de hacer esfuerzos inútiles. La mejor relación entre nosotros es no tener ninguna relación. Si tiene tanta energía, mejor que piense en el futuro de la empresa y en cómo evitar que mis acciones sigan perdiendo valor. El asistente guardó silencio 2 segundos y luego asintió levemente. El auto que había pedido llegó justo entonces. Antes de subir, el asistente me llamó, señorita Miriam. El juego de vajilla temática de paisajes que usted elaboró es precioso. ¿Podré seguir haciendo pedidos en su tienda? Solté una risa suave. Tú puedes. Eric no. El coche arrancó lentamente. En el retrovisor, el asistente seguía allí. Una figura salió de entre las sombras y se colocó a su lado, ambos mirando hacia mí desde la distancia. Retiré la mirada. Sus siluetas se hicieron cada vez más pequeñas, hasta desaparecer por completo de mi mundo. Fuera de la ventana, las nubes blancas flotaban suavemente. El vehículo giró en una esquina, llevándome hacia un nuevo viaje.